Luis Basterra es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, está en línea. Me da mucho gusto saludarlo, ministro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo. ¿Ha salido de un problema? Y en realidad estamos transitando una pandemia que es un problema en sí mismo, y eso genera situaciones que tienen que resolverse día a día, y algunas las resolvemos puntualmente y otras tratamos de darle soluciones más estructurales. Lo de ayer fue un paso muy importante, dado que se constituyó la Mesa Intersectorial de Maíz a partir del Consejo Agroindustrial Argentino, que decidió una política de dividir sus intereses específicos, como es el de la cadena del maíz, respecto de los intereses generales de estas 56 asociaciones de empresarios, desde productores a industrializadores, y nos permitió un instrumento de diálogo y de búsqueda de consensos, la verdad que muy importante, con lo cual no solo avanzamos en determinadas medidas, sino que se ha constituido un espacio que nos da la oportunidad de compatibilizar los intereses generales con los intereses particulares, tanto del sector como de cada uno de los integrantes de la cadena, con el interés general de gobernar el Estado Nacional, ¿no? Lo que hizo el campo le dio resultados, el paro fue eficaz, porque tenemos entendido, de buena fuente por supuesto, que entraron 3.200 camiones antes de ayer, 3.500 ayer. ¿De qué clase de paro estábamos hablando? Primero una consideración, Víctor Hugo. Hay una tendencia que se logró imponer como definiendo a el campo, a un determinado sector del campo. Y lo cierto es que esta vez ni siquiera el conjunto de la mesa de enlace estuvo con una posición homogénea. De hecho, ayer de la reunión participó el representante de Coninagro, integrante de la mesa intersectorial del maíz, asociación que no participó de la medida de fuerza de la mesa de enlace. Y consecuentemente lo importante es percibir de que no hay una actitud homogénea de quienes son productores respecto a la medida adoptada por 3 de los 4 integrantes de la mesa de enlace. El efecto del paro nosotros lo evaluamos como prácticamente imperceptible. Hubieron algunas expresiones ajustadas a criterios de derechos constitucionales de reclamo a la vera de la ruta, pero hubieron otras en que se han excedido en esos límites y han violado derechos de personas y de empresas cuando han interrumpido el tráfico de vehículos, un control de carga que no tiene ninguna posibilidad de ser aceptado bajo la normativa legal, e incluso apertura de boquillas con pérdida de material transportado, lo cual será la justicia la encargada de valorar el daño que generaron, pero que no ha tenido ninguna trascendencia masiva, no se cortó ninguna ruta, no se paró la comercialización, y nosotros celebramos que la cadena, incluida productores, haya sostenido un espacio de articulación y diálogo que logró poner puntos en consenso que nos ponen hoy en una mejor situación que la que estábamos en el día de ayer, y esto es lo positivo, ¿no? Ministro Basterra, ¿qué es eso de las 30.000 toneladas? A ver si la gente lo puede entender. ¿Qué bueno, consigue el gobierno? Sí. Bueno, la cuestión fue así. La medida que nosotros tomamos fue porque había reclamo de determinados actores de la cadena, algunos o varios de los que utilizan el maíz para transformarlos en proteínas animales, que expusieron su preocupación por los bajos niveles de stock. Nosotros analizamos y lo cierto es que 4 millones de toneladas son suficientes para el periodo entre el periodo actual y el momento en el que ingresa la cosecha de maíz, más o menos a fines de febrero, principios de marzo. No obstante, si hay una fuerte presión exportadora,
4 millones se pueden evaporar y consecuentemente quedar sin maíz la producción local de alimentos, sea huevo, sea pollo, sea cerdo, sea leche. Ese fue el motivo original por el cual nosotros cerramos el registro de exportaciones de esta campaña, no de la próxima campaña. Con la intención de evaluar la efectiva disponibilidad de maíz actual y a la vez el compromiso de que los distintos actores se comprometan a proveer al mercado. La semana pasada se juntó el sector privado, todos los integrantes, hicieron un análisis y evaluaron que había suficiente maíz, con lo cual nosotros levantamos la restricción. No es que no la levantamos, el día domingo nosotros, para iniciar la semana, levantamos la restricción. Pusimos un criterio que era de 30.000 toneladas diarias de habilitación de exportaciones, dado que el promedio de diciembre fue de 15.000, 16.000 toneladas por día, y lo que hicimos fue duplicarla. En el diálogo de ayer surgió que obviamente hay buques que pueden cargar 25.000 toneladas, 20.000, pero también hay otros de 60, 70.000. Entonces lo que decidimos fue sacar ese criterio de 30.000 toneladas y aplicar otro que es un permanente monitoreo para verificar que en ningún momento esté en riesgo la provisión de maíz a nuestros transformadores de ese maíz en proteínas animales, llámese huevos, leche, carne de cerdo, carne aviar. Y la verdad que fue una muy buena reunión. Ahí leí a alguien que decía una marcha atrás. Al contrario, es un paso adelante de articulación entre los actores de una cadena que es muy importante, que busquemos este tipo de consensos para que nadie quede en una posición desventajosa y se garantice la cadena de producción de alimentos para toda la sociedad argentina. Y además se pueda sostener el comercio exterior de esos dólares tan necesitados para salir de esta crisis en la cual nos dejó la pandemia macrista, nos dejó absolutamente endeudados y con variables macroeconómicas complejísimas, y a las cuales con ese escenario tenemos que enfrentar una pandemia donde, como dijo el presidente Alberto Fernández, lo principal es garantizar el bienestar de los argentinos, ¿no? Ministro, y ese estudio que hicieron el domingo, cuando llegaron a esa conclusión, no se pudo haber hecho antes, porque la sensación que ellos consiguen, con todo el periodismo a su favor o con la mayor parte, es que el gobierno dio marcha atrás, y esto es un perjuicio político que después se suma a otros perjuicios, y finalmente, creyéndole como le creemos, que la solución vino de una manera en la cual el gobierno sale bien parado, ellos consiguen que a los ojos de los demás sea porque hicieron un paro que ni siquiera era eficaz, pero que consigue, nada más que con el enunciado, con ponerlo en las tapas de Clarín y La Nación, que el gobierno les cediera algo que ellos estaban buscando. Y además siguieron como rezongando y refunfuñando después, pese a que la medida ya estaba tomada. Bueno, pero eso es otra lucha, Víctor Hugo, no te lo voy a contar no se lo voy a contar a usted. Esa es una lucha bastante desigual, lícita, no deseada, en la que se informa desde una posición que tiene un sesgo político, y no cuando discutimos de intereses. Si discutimos de intereses, las exportaciones no se vieron de la campaña 2021, siguieron a su ritmo. La interzafra ya a esta altura es de volúmenes menores, el impacto que tuvo nuestra medida ha sido mínimo, y si uno analiza la preocupación de los sectores de la exportación, no era tanto el volumen como el modelo de toma de decisión. Ayer quedó claro que nuestro modelo de decisión es nuestro, y va a ser el de poder dialogar y ponernos de acuerdo. Ellos hicieron el sector, toda la cadena, no solo los exportadores, los productores, los transformadores de esos granos, hicieron su espacio de articulación, y eso es lo estructural. Ayer se comprometieron a que tenemos que encontrar el mecanismo de desacople de los precios internacionales
de los precios internos. Eso es otro avance que no lo van a poner de titular, y nosotros no aspiramos a eso. A lo que aspiramos es a que se vayan viendo los resultados de la construcción de relaciones que hagan que, obviamente, nadie pierda, pero que tampoco existan mecanismos que son cuanto menos ineficaces, ineficientes en la relación entre la oferta y la demanda. Este no fue un problema entre el gobierno y, entre comillas, el campo. Este fue un problema del sistema. Y el gobierno intervino y estamos encontrando caminos, transitando caminos que resuelven los problemas de fondo. En el medio, la consideración que se hizo fue evaluando, porque hacer de todo esto el problema de que no se podían exportar más de 30.000 toneladas es realmente tomarse de un problema nimio en términos de lo que estamos tratando y debatiendo, que además se resolvió en una mesa en la que los exportadores se comprometieron a no excederse en los volúmenes que pongan en riesgo la dinámica interna. Los productores se comprometieron a tener, digamos, abastecido al mercado de también productores de cerdo, ave. Cuando uno analiza Coninagro, representa los intereses gremiales de ACA, Federación Agraria representa los intereses económicos a través de AFA. Con las dos organizaciones nos reunimos. Los dos tienen interés, la AFA y ACA, en que sus negocios sigan funcionando. Y esto se logra a través de, y sus negocios cuando funcionan, significa que ellos mismos le proveen a sus productores de cerdo, a sus productores de carne aviar, de huevos. Por lo tanto, decir que estábamos en un conflicto de productores contra los productores de huevos, estamos hablando de productores agropecuarios. Y entonces, llevarlo a un escenario de tensión en que el problema es entre el gobierno y el campo es hacer una aproximación equivocada de lo que ocurrió en estos tiempos y de la preocupación que tuvo quien garantiza los intereses. ¿Una interpretación equivocada de quién, ministro? De la gente de las patronales del campo. Desde las conducciones de no todas, porque Coninagro sí no adhirió al paro, y eso también pasó desapercibido. Hablaron primero del campo, y no es el campo, es la mesa de enlace. Segundo, no es la mesa de enlace en su conjunto, y Coninagro, aún expresando su preocupación por el tipo de medida y no estando de acuerdo, no se adhirió al paro. Entonces quedamos en que ha sido la pata política del PRO dentro del campo, y este paro fue estrictamente político, ha tenido una solución equilibrada, lógica, con el respaldo además de muchísima gente de campo. El objetivo político, ellos, de hacerle daño al gobierno, deben creer que lo han conseguido. El objetivo de acercarle a la gente soluciones que le puedan mejorar la vida, del lado de ustedes también parece entonces, según lo que nos dice el ministro, ha sido logrado. Unos y otros se llevaron lo que querían, pero esos se llevaron lo peor y lo más feo, que es herir inútilmente, por una cuestión política que ni siquiera plantean, ni siquiera tienen la franqueza de hacerlo, tratar de herir al gobierno y generar esta confusión que tuvimos todos estos días con que el problema, como bien dice usted, era el campo y no era el campo, era la mesa de enlace. Era la mesa de enlace, pero hasta cierto punto, porque no estaban absolutamente todos los que integran la mesa de enlace de acuerdo. Y era en defensa de una gran cantidad de productores que a su vez son los que tienen que abastecer a la gente. Le agradezco muchísimo si la síntesis que he hecho le parece correcta, ministro. Sí, no, yo creo que un solo elemento. Sin duda que el PRO ha tenido, y lo ha hecho manifiesto explícitamente, su estrategia de atacar las políticas del sector. Está en nuestra capacidad convencer a muchos que toman eso como válido de que no lo es, porque hay mucha gente productora comprometida con la producción, comprometida con la inversión, comprometida con el trabajo de campo, que absorbe ese discurso que es erróneo
y está en nosotros demostrar que el camino que hemos elegido, que va a continuar el jueves con una reunión nuevamente de este espacio para construir ese instrumento que desacople los precios, que le permita a los productores de proteínas animales poder hacer compras con la garantía del FOGAR, de forma de que le bajen los costos de financiamiento, que estamos analizando cómo contribuir para mejorar el instrumento de Warren. Son los instrumentos reales que hacen que el sistema funcione mejor. Acá no hay ni buenos ni malos, acá hay discusión de intereses y que uno aspira a que sean equilibrados y que uno aspira a que, por sobre todo, como dice el presidente Alberto Fernández, se garantice el bienestar de la familia. Y en este rubro es proveyendo alimentos de forma accesible. Y además, generar las divisas para que podamos salir de esta restricción externa que tanto nos complica, ¿no? Ministro Luis Basterra, más que gracias, muy amable. No, por favor, Víctor, un gusto. Ganadería y Pesca de la Nación.